Qué semanita que hemos tenido, señores. Bueno, la verdad que en esta Argentina, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Uno de pronto dice, ¿cómo preparamos el programa de hoy? Ah, podemos hablar de esto, que es un tema de actualidad. Tal tema de actualidad, a los 5 minutos perdió actualidad porque hay otro que lo ha superado. Esta es la Argentina que vivimos en los últimos años. Y la verdad que es la que nos trajo hasta donde estamos ahora. Realmente en un lugar muy incómodo, estamos absolutamente mal. Y cuando en esta semana arrancó el dólar haciendo todos los estragos que hizo, lo sigue haciendo, mientras tanto, entonces nos encontramos a las 10 de la mañana. Hoy la verdad, las cosas van cambiando, ¿no? En política, las noticias importantes se comunican más a través de las redes que en una cadena oficial. Esta no sería para esto, el tema de hoy. O a través de algún comunicado formal u oficial o cosa por el estilo, que cuando la figura es relevante, todos los medios obviamente levantan. Bueno, ya saben todos a esta altura que Fernández no va a ser candidato. Ahora, él tituló Mi decisión y yo le quiero agregar, mi decisión es vender humo. Porque en realidad Fernández no movió el amperímetro. No movió ni el amperímetro electoral, ni Fernández movió, si es que esta era la intención, o mejor dicho, en este caso movió en demasía, si la intención era que no sucediera, la cotización del dólar paralelo. Que por más que sea un mercado chico y nos quieran contar que no pasa nada, miren, yo hoy hice algunas compras necesarias para el auto, etcétera, y ya en el por las dudas me dicen, mira, ayer esto lo teníamos a tal precio, hoy en algún caso me dijeron no te puedo vender porque no tengo precio, y en otro me dijeron te voy a vender pero con el 40% de aumento. ¿40%? Dije yo, ¿y si el dólar estalló? Bueno, en Santa Fe, vaya a saber cuáles son los valores. Yo estaba siguiendo lo de Buenos Aires, el dólar a 437 pesos promedio final sobre el cierre, pero orilló los 444 pesos, lo cual significa una devaluación de nuestros pesos realmente importante. En realidad, yo creo que Fernández, que hizo un video donde vuelve a echarle culpas a los demás por su propia ineptitud. Por eso digo que no mueve el amperímetro, por eso digo que Fernández vendió humo, porque en definitiva él planteó en su video como, por un lado, una gran excusa, ¿no? Echándole la culpa a pero Macri, que le dejó el 54% de inflación. Claro, no habla del 103 con el que cerró el año pasado prácticamente y de esta proyección que tenemos que va a ir hacia el 130, algunos dicen 140% en el 2023. Bueno, lo cierto es que el presidente dijo que no va a ser candidato. Y entonces todos dijeron, primero la patria, primero la gente, los olfa que tiene alrededor, otros para justificarlo y para ahora ponerse la careta de buenos cuando antes le pegaron durante toda la gestión, me refiero más que nada al sector kirchnerista. Ahora hablan de que primero la patria, primero la gente. Bueno, Fernández dijo de todas maneras, entre medio de todo esto, que va a haber paso dentro del Partido Justicialista. No olvidemos que él además es el presidente del Partido Justicialista. Ahora, yo creo que fue oportuno. Se niega y se afirma que en el día de ayer tuvo una reunión extensa con su entorno más íntimo, Cafiero, Vilma Ibarra, que además fue pareja en alguna oportunidad de él, y que no mucho más, ¿no? Y que de alguna manera ahí definieron que él
hoy anunciara que no se iba a postular a la precandidatura para presidente de la República en estas próximas elecciones. Y a mí me parece que me dieron dos cosas. Primero, la intención de votos que él tiene es del 18%. Nada. Recordemos que cuando arrancó con el tema de que te lleno la heladera, de que vas a poder comer asado, con los intereses de la LELIC le voy a aumentar a los jubilados. Bueno, nada de esto pasó, evidentemente, todo lo contrario. Y por eso decayó. En aquel momento tenía como un 78% de intención de votos. Bueno, se fue al precipicio. Y se dio cuenta que no iba a llegar. Pero también había otra historia. Los primerió a todos, o al menos presionado por sobre todo el sector kirchnerista, de algún modo se anticipó a la reunión que van a tener, está prevista para las 17 horas de hoy, donde ni siquiera parece que va a presenciarla físicamente, siendo él el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Pareciera que va a estar presente vía Zoom exclusivamente, y es la cumbre del PJ donde con toda seguridad le iban a exigir que se bajara. Y entonces no le dio ese gusto. Esa reunión, sabemos todos quienes integran, digamos, el PJ. Ahí hay gente del sector sindical, mucho kirchnerismo, el vicepresidente, por ejemplo, de Axel Kicillof. Guado de Pedro fue otro de los convocantes para esta reunión. Mientras tanto, estamos viendo la imagen de estos impresentables en pantalla. Le cuento a la gente que nos está siguiendo a través de FM 107.3. Bueno, lo cierto que dijo que se va a poner, Agustín Rossi, también vemos en pantalla, salió a hablar y decir que era un renunciamiento importante. En algún medio le preguntaron si sacaban un poco. Fernández dijo, ¿no?, en su video, que le tocó bailar con la más difícil, porque arrancó con la herencia de Macri, después con la pandemia, después la guerra, como si la guerra la hubiesen disputado acá, ¿no? Es cierto que en la invasión, que después se convirtió en guerra, de Rusia sobre Ucrania, trajo altos costos para Argentina, pero también los trajo para Uruguay, para Paraguay, para Chile. No me quiero ir más lejos que de acá. Y sin embargo ellos no acusaron el impacto que nosotros acusamos, de una inflación insostenible, de una pobreza que ya ahora está en el 43%, apenas en días siguió aumentando y va a ir seguramente al 50% si no se toman medidas urgentes. Se va a poner, dice, al frente del gobierno a trabajar para acomodar la economía. Eso lo dice en su video. Entonces yo pregunto, ¿y hasta ahora dónde estuvo? Bueno, en realidad en el último tiempo parecía, digamos, el rey, o sí, diría esto, tipo España, por ejemplo, donde el rey va a todos los acontecimientos protocolares. Eso estuvo haciendo desde que asumió Massa en junio del año pasado. Fernández iba a inaugurar una canilla, inauguraba una escuela que no estaba terminada, inauguraba cosas que se iban a hacer, inauguraba una licitación de algo que se iba a hacer después. Ahí estaba el gasoducto, que fue lo último que compartió con Cristina Kirchner, su jefa, el gasoducto Néstor Kirchner, con bombos y platillos, y ahí está parado también, ¿no? O sea, que si todo eso se hubiese hecho, si se hubiese continuado lo que se había empezado en la gestión anterior, la guerra no nos hubiese afectado, porque hubiésemos, al revés, nosotros podríamos haber provisto de energía al resto de los países del mundo.
como también de alimentos, cosa que no pasó porque obviamente y no es culpa de la sequía, porque, a ver, la sequía arrancó sobre octubre más o menos del año pasado, cuando nosotros hicimos un editorial respecto a ese tema y las consecuencias que traería. Y hablando de la necesidad de bajar la presión tributaria precisamente sobre el sector productivo agropecuario, cosa que no se hizo. Después se inventó el tema del dólar 1, el dólar 2, ahora el dólar 3, pero nadie quiere liquidar un mango tampoco, porque imagínense, con un dólar paralelo, que es por el que se mueve. Cuando vos vas a algún lugar a comprar algo y decís, bueno, dólar, ¿y en qué dólar? O cuando tenés que importar algo, ¿cuál es el dólar que vas a conseguir? El dólar paralelo, porque el cepo no te permite de alguna manera hacer operaciones, salvo aquellas que el Ministerio de Economía, de alguna manera, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, donde Tombolini, el secretario precisamente de Comercio Interior y Exterior, que no logró contener la inflación a través de los precios, sobre todo de los productos de primera necesidad para la población, puso a su señora desde enero trabajando aparentemente ad honorem. Ahora no, ya la incorporó con un buen sueldito y toda la historia. Pero ahí estuvo Carlos Pagni haciendo un editorial en un diario, donde un comentario, como lo hace, una columna, como hace habitualmente. Y bueno, es un periodista que no podemos negar que tiene muy buena información. Y parece que de sectores del empresariado preguntaban que qué hacía esa señora allí y qué hacían esos bolsos en ese rincón. Cuando dice la palabra bolso, a todos nosotros nos remite a un solo lugar: a los bolsos de López, a los bolsos de la ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, bueno, a los bolsos que vimos que se arrastraban en la Rosadita. ¿Se acuerdan ustedes? Donde pesaban el dinero más que contarlo. Dinero de la corrupción. Todo esto es lo que influye en nosotros. Ahora, Fernández quiere disparar de todo esto. El barco se hunde y él dice, yo rajo, ¿no? Mire, si antes no tenía poder, seguramente de aquí en adelante va a tener menos poder. Yo creo que la banda y el bastón la tomó Massa. Y Massa tampoco tiene demasiadas alternativas, porque ahí lo tienen aprisionado para que no se mueva del lugar en su condición de ministro de Economía. Si le va bien, cosa poco probable, por como vemos nosotros el ritmo de la inflación, este desmadre que hay en los mercados y todo lo demás, pero si le va bien, juega esto, evidentemente que tiene muchas ganas de ser precandidato. Ahora, si Massa es precandidato y pierde en las PASO, estamos en el horno. Y si Massa es precandidato y le va más o menos bien con la economía, cosa poco probable, insisto, no vamos a bajar el rango. Si bajaran el rango del 5% mensual, que es una locura, es una barbaridad, pero de todas maneras, y a pesar de que es una locura y una barbaridad, ese rango del 5% es a todas luces ya una ventaja, ¿no? Sería para Massa. Y eso significaría de algún modo que podría llegar a candidatearse. Ahora, si le va bien, otro gran problema para la Argentina, porque cómo se continúa de ahí para adelante hasta el nuevo gobierno, hasta las elecciones generales donde vamos a tener un nuevo gobierno. Digo, estamos en el horno y siguen jugando, evidentemente, internamente, a ver quién es el que se posiciona mejor, cómo se acomodan de mejor manera. Fíjense, el PJ ahora, según su presidente, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, dice que va a haber pasos. Entonces abandonaría, vamos a ver si esto pasa, ¿no? Abandonaría el tema del dedo, ¿no? Del dedo de Cristina. Pero Cristina también tiene un serio problema, porque ¿cuál sería el candidato que pueda mover el amperímetro? A ver, los votos que pueda tener el kirchnerismo
son de propiedad de Cristina, no quepa ninguna duda, buenas o malas, te guste o no te guste, es así. Algunos dicen 30, otros dicen 25, otros dicen 29, otros dicen 22, no lo sé, pero aún 22, que es el porcentaje más bajo que se le asigna, es un monto importante, es un monto ponderable. O sea que esto, y además después arrancada una campaña y con la creatividad y la experiencia que tiene, y si impulsa su candidato, evidentemente también puede llegar a crecer. ¿Va a crecer en demasía? No. ¿Va a crecer como para ganar en primera vuelta o ir a un balotaje? Y quizás no, no se sabe. Pero el problema ¿cuál es? Su candidato preferido es Kicillof. Kicillof es un gobernador impresentable de la provincia de Buenos Aires, que hundió mucho más a la provincia. El ex ministro de Economía de Cristina, el niño mimado de Cristina, que nos endeudó hasta los tuétanos prácticamente con las estatizaciones que hizo de YPF, después Aerolíneas Argentinas, después otras trapisondas que se mandó con las LELIC y con los bonos que se emitía y la referencia de los bonos, de cómo ajustaban. Bueno, y Kicillof muchas ganas no tiene. Y hay muchos que muchas ganas no tienen porque saben que no van a triunfar. Y no triunfar es un fracaso, incluso para aquellos, incluyendo a Massa, que todavía es un tipo joven, con posibilidad a lo mejor de dejar pasar esto, de adueñarse del justicialismo, de reflotar el peronismo que se extinguió de alguna manera porque se acaparó o lo acaparó precisamente el kirchnerismo. Con lo cual, Massa, a ver, si yo tuviera que asesorarlo, diría, deja pasar esta, bancátela como pueda, salir de la mejor manera. Acá todo se olvida rápidamente y siendo joven tenés perspectivas de pasarte al 2027 en las próximas elecciones presidenciales. Pero bueno, saquémoslo a él, Kicillof, que no quiere porque quiere seguir en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, también les conviene, no mide tan mal pese a los desastres que hizo en la provincia de Buenos Aires. Guado de Pedro sería otro niño mimado y un referente de la cámpora, con lo cual Guado de Pedro sería un buen candidato. Ahora, el problema es que no lo conoce, no tiene exposición pública, no es popularmente conocido como Massa o como Kicillof. Así que yo no creo tampoco que mueva el amperímetro. Agustín Rossi, que es un hábil declarante, tiene mucha experiencia. Agustín Rossi te inventa cualquier historia. Mira, antes de venir a la radio lo estaba escuchando en una nota que le hicieron en un canal y pintó un panorama maravilloso. Dijo, está bien el tema de la sequía, porque el periodista le dijo, mire, si no hubiese habido sequía, si no hubiese habido pandemia, si no hubiese habido guerra, si no hubiese habido una herencia, como ustedes dicen, del gobierno anterior nefasta, ¿qué queda? Él dijo, hicimos 100.000 viviendas. Digo, todas cifras que son incomprobables. Hicimos más de 50.000 obras públicas. ¿Dónde? O sea, son nada. Y empezó a enumerar con una habilidad pavorosa. Y si vos lo mirás, la verdad que hasta yo tenía ganas de comprar. Porque pintó un gobierno maravilloso. Ahora, cuando vos te das vuelta y mirás la inflación, y mirás el dólar, y mirás que tu guita no alcanza ni siquiera para llegar ya al 15 de cada mes, cuando ves que te tenés que financiar con la tarjeta de crédito, cuando vas a pedir el precio de un producto que fuera de la canasta familiar, no sé, se te rompió algo, por decirlo, hoy yo fui a averiguar por una batería, me dijeron venite el lunes porque hoy no tenemos precio. ¿Y cuánto valía la batería? 35 lucas. ¿35.000 pesos una batería para un auto? Sí, eso. ¿Y financiada? No, hoy no tenemos ni financiación, no tenemos absolutamente nada. ¿Y qué precio estimás que vas a tener el lunes? Y un 40 o un 60% más. Bueno, está todo desmadrado porque nadie de los que conducen son creíbles. Massa no es creíble. Saben todos que también es un vendehumo. Y para terminar con los candidatos de Cristina, Capitanich, que quiere ser presidente,
Capitanich tampoco mueve el amperímetro. Capitanich sí fue conocido, pero mal conocido por su pelea con la prensa. ¿Se acuerda? Fue el que rompió el diario Clarín y dijo Clarín miente cuando era jefe de gabinete y hacía sus conferencias de prensa cada mañana. Y quedaría por último, de los que yo me acuerde, debe haber mucho más seguramente, Daniel Scioli, que es el que más se puede decir que es peronista, es deportista, es bonachón. Pero, ¿qué hizo Daniel Scioli? Daniel Scioli tiene una voz tan monótona. Daniel Scioli hizo una gobernación en la provincia de Buenos Aires nefasta. Realmente. Inauguraban, ¿se acuerdan ustedes? Inauguraba, y además, por otra parte, yo no sé si Cristina le va a dar el apoyo a Daniel Scioli, cuando Daniel Scioli, como vicepresidente, la verdad, a ella nunca le gustó, vicepresidente de su marido. Así que no lo sé, pero sí, lo que sí sé es que Daniel Scioli, de todos estos nombrados, es uno de los que más parece peronista y es uno de los que más exposición pública tiene. Ahora, salvo que aparezca, Cristina, saben que hace magia. Salvo que aparezca de la gatera, salga de la gatera algún gobernador, pero hay que ver quién se quiere jugar a esto y perder su propio kiosquito para agarrar este fierro caliente que significa la República Argentina con un gobierno de coalición como el que existe, que está absolutamente desmembrado, desmedido, está a esta altura de la partitura realmente, diría yo, como sellado. El error de Cristina verdaderamente fue no haber generado un sucesor. Cristina apostó a un par, pero en realidad su egocentrismo y su única preocupación, que fue ver cómo zafaba de los problemas pendientes de la justicia, lo que hizo en definitiva fue tratar de trabajar sobre los temas judiciales y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Entonces ahora Cristina y la oposición interna no se expresaron, fíjense, y esto es por prudencia, ¿no? La oposición interna, me refiero a muchos de la Cámpora, quizás a esta hora sí, quizás ya a esta hora hayan podido, yo estoy al aire, no lo puedo constatar, hayan expresado, sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, Alberto en las encuestas, insisto, me dio un 18%. Hoy tenía una reunión donde le iban a decir, chico, bajate de la candidatura, te bajamos de un plumazo. Debe estar harto también de la vida imposible que le hicieron. Y yo me permito tener una mínima sospecha también, ¿no? Y voy a hablar en potencial, como se suele hacer cuando uno no tiene la seguridad de las cosas que va a decir. Yo creo que Alberto Cristina en el 2019 le llamó y le dijo, vos tenés que ser el candidato, sos el tipo que tenés buena pinta, tenés buena labia, etcétera, etcétera. Yo no, ni mamado, que esto, aquello. Yo tengo la sensación de que a Alberto lo compraron por buena guita. 2 palos, 3, no lo sé. Y que Alberto ahora se va a ir a disfrutar. ¿Qué dicen en su entorno? Que no, que es militante de toda la vida, que va a seguir militando y que él va a seguir ocupando un papel importante. Bueno, el tiempo lo dirá. Lo cierto es que él hizo una presidencia la más nefasta que hasta ahora nos ha tocado vivir a todos los argentinos. Esto de la excusa de la herencia de Macri, la excusa de la pandemia, de la guerra, de la sequía. Bueno, a ver, ellos no se hacen cargo de nada de esto. No creo que las elecciones de ninguna manera muestren un triple empate, vuelvo a repetirlo. Yo no creo que en tercer lugar vaya a estar el justicialismo, en segundo lugar vaya a estar Milei y Juntos por el Cambio en primer lugar. No lo sé, pero no lo creo, no lo veo de esa manera. El balotaje, en todo caso, me parece que va a estar entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. No creo que Milei va a quedar en el camino, porque hay muchísimos votantes que la verdad están asustados si él arranca ahora más moderado, alguien le dijo, bajate un par de cambios, muchacho,
Pero, a ver, si bien la economía es lo que nos importa a todos los argentinos, lo cierto es que acá hay muchas otras cosas que hacer. Hay que hablar de la relación con el mundo, y en el mundo no lo junan, no lo conocen a Milei, no tienen la menor idea de quién es. Y cuando ven a un hombre con cara de nene, todo despeinado, y con los ojos desorbitados, y hablando a los gritos, e insultando a medio mundo, lo más probable es que evidentemente dure poquito. Y por otra parte, el otro tema es que no va a poder gobernar si no pudieron las fuerzas políticas con políticos de vieja data y con mucha gimnasia en el poder. No va a poder, Milei no va a tener, digamos, el Congreso. Y esto de que, y bueno, si no lo puedo sacar por ley, que proponga yo para que sea aprobado por el Congreso, hago un plebiscito. Milei ya está mintiendo también cuando dice eso, o no leyó totalmente la Constitución Nacional. Sí admite un plebiscito, pero sobre temas absolutamente relevantes. Pero a su vez no es de ninguna manera, cualquiera sea el resultado del plebiscito, si es el que él desea, el que Milei desea, no es vinculante. Tiene de todos modos que pasar por el Congreso. Ahora, para esto, ¿qué habría que hacer? Modificar la Constitución Nacional. Ah, la modifico, le escuché decir en un momento determinado. ¿Cómo? Pará, que esto no es unipersonal. Para modificar la Constitución Nacional tenés que tener el acuerdo de todo el arco político y volver a reformar la Constitución vigente, cosa que no creo que alguien se anime a hacer. Entonces, está muy lindo todo lo que dice Milei, es todo lo que nosotros sentimos, estamos hartos de muchos sectores políticos, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de no tener perspectivas, de no poder hacer un proyecto y decir hacia dónde vamos, qué podemos hacer, cómo podemos proyectar nuestra familia, nuestros hijos, cómo podemos educarlos y qué sería una vez que ellos logren ser profesionales. Estamos hartos de no tener todo esto. Pero también la otra realidad es que las cosas no se miden solo por esto, porque también hay que ver el tema de salud, la cuestión de educación, la cuestión de vivienda, el cómo sacamos la mitad de los pobres de la República Argentina de ese lugar tan indignante en el que están, cómo le ofrecemos la dignidad de un trabajo, cómo hacemos que la Argentina sea próspera, cómo hacemos, Milei, porque él me dice, está bien el capital privado, pero si hay leyes que reformar, y hay que ver si se pueden reformar con un presidente de esa naturaleza. Entonces, amigos, la verdad que de momento, con este tema de las mezquindades de los cargos y las postulaciones, excepto el caso de Milei, que es el único en su sector y en su partido candidato a presidente, en lo demás nos tienen a todo el mundo, nos tienen un poco confundidos, nos tienen un poco hartos, pero no tenemos que abandonar esto. No podemos, los chicos cantaban hoy, me reía, los chicos de Resentidos que hacen un bellísimo programa como para entretener a todo el mundo, decían que se vayan todos, que no quede ni uno solo. En realidad, como chiste está bien, porque lo siguieron con otro tipo de cuestiones, o lo ligaron también a otro tipo de situaciones, también se canta en la cancha, decían ellos, ese tipo de cosas. La verdad que no podemos hacer eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que digo yo siempre, ver el currículum de cada uno de los individuos que quieren nuestro voto y no dárselo tan gratuitamente, y no dárselo porque es amigo de un amigo o porque nos prometió que entonces si gana nos va a acomodar en tal o cual lugar, porque todo eso es lo que ha venido pasando hasta el momento y por eso estamos como estamos. Todos se expresan a través de las redes. Nosotros también podemos hacerlo. Hoy la Casa Rosada está vacía. Nadie labura, pero todos cobran el sueldo.